Muchos piensan cambiar el mundo, pero pocos piensan cambiarse a sí mismos. ¿Qué tal si le decimos: Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, para que tu palabra haga un efecto especial en mi corazón, en el nombre de Jesús? Amén. Hace algunos años un hombre entró a un museo en Ámsterdam y tomó una famosa pintura y con un cuchillo la rompió varias veces hasta que pudiera ser detenido. Este hombre, claro está, fue llevado a la cárcel. Pero tiempo después, otro hombre muy aturdido, muy enojado, entró a la catedral de San Pedro en Roma con un martillo. Y aquel hombre con aquel martillo empezó a destrozar la bella escultura de Miguel Ángel. Y esa escultura se llama La Pietà. Y si usted mira en internet la escultura La Pietà, que fue creada en 1498, la escultura La Pietà representa a la Virgen María cargando y sosteniendo el cuerpo muerto de Jesús cuando era bajado recientemente de la cruz. Y esa escultura, La Pietà, representa el dolor de una madre. Y aquel hombre entra y daña, rompe, destruye, vuelve pedazos aquella escultura. Dos obras de arte muy costosas. Se habla de que fueron dañadas severamente, pero no las tiraron a la basura, no las olvidaron. Entregaron aquellas esculturas a los mejores expertos que trabajaron con mucho cuidado y con mucha precisión, y de una forma perfecta restauraron esos tesoros. Y si usted ve el cuadro que el hombre rompió, ese lienzo, parece que nadie lo hubiera roto. Y si usted ve la escultura La Pietà, que está en San Pedro, en Roma, que aquel hombre la partió, la quebró con un martillo, de una forma perfecta fue restaurada. Este mes venimos hablando acerca de Dios restaura. Y restaurar es volver a dar vida. ¿Qué es restaurar? Volver a dar vida. Restaurar también es volver a darle importancia a algo. Y para restaurar aquella pintura y aquella obra de arte de Miguel Ángel llamada La Pietà, se requirió una cantidad, escúcheme, no se me distraiga, de procesos. Porque para restaurar algo se necesita una cantidad de procesos para devolver algo a su estado original. Eso es restaurar, volver algo a su estado original. Pero déjeme decirle algo en esta mañana, que hay un experto, una mano experta que trabaja con mucho cuidado y mucha precisión y de una forma perfecta para restaurar. Y es Jesús. Dios es experto en restaurar y sacar lo bueno de cada uno de nosotros. Cuando hemos pecado, cuando hemos fracasado, cuando alguien con un cuchillo ha herido nuestro corazón, o cuando alguien ha venido con un martillo y nos ha quebrado, viene el mejor experto, no nos desecha, no nos tira, no nos olvida, sino que Él tiene el deseo de restaurarnos a cada uno de nosotros. Y déjeme sembrarle algo en su corazón. Dios puede restaurar las cosas. Búsquese a la persona que está a su lado o atrás y dígale: Dios puede restaurar las cosas. Cuando las cosas están dañadas, nosotros tendemos a pensar que no hay forma de poder volver a restaurar nuestra vida. A veces miramos nuestra vida y miramos nuestra vida como un derrumbe, y es una destrucción nuestra vida cuando a veces se pierde el negocio, cuando se pierden las cosas, cuando usted perdió una buena amistad, cuando hay un momento de revés económico, cuando se perdió vida espiritual, cuando se perdió salud. Y lo que el enemigo viene a decirnos en ese momento es que no hay esperanza. No hay esperanza
dice el diablo, para ti y para tu casa. Ese es el mensaje del diablo. No hay esperanza para tu salud, para tus finanzas. No hay esperanza para tu negocio, para tu empresa, para tu vida laboral, profesional. No hay esperanza para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos. El diablo siempre se está encargando en esos momentos de decir no hay esperanza. Y esa expresión no hay esperanza viene acompañada con lo siguiente: ¿por qué no te ahorcas? ¿Por qué no te tomas un veneno? ¿Por qué no te pegas un tiro? Esa expresión no hay esperanza viene acompañada con ¿por qué no vas y te refugias en el alcohol? Esa expresión no hay esperanza viene acompañada con ¿por qué no te refugias en las drogas, en el sexo ilícito, en la promiscuidad? Porque ya todo está perdido. Así que el diablo está diciendo no hay esperanza. Y Satanás nos quiere sacar del juego de la vida, porque San Juan 10:10 habla del objetivo del diablo, que es matar, hurtar y destruir. Pero en las Escrituras encontramos un Dios piadoso y misericordioso. Yo no sé usted, pero yo encuentro en la Biblia un Dios que es piadoso y que es misericordioso. Yo encuentro un Dios que puede extender las manos para restaurar lo que se perdió, porque Él es el mejor alfarero. Y déjeme sembrar algo en su corazón: Él está dispuesto a restaurar lo que se perdió. No hay amor más grande. No podemos medir el amor de Dios, porque Él viene a restaurarnos a cada uno de nosotros. Déjeme sembrar esto en su corazón. Es tiempo de darle la oportunidad a Dios para que Dios nos restaure. Puedes decirle al Señor en esta mañana: Señor, te doy la oportunidad para que tú me puedas restaurar. No sé qué área de su vida necesita en este tiempo ser restaurado. Tal vez es su hogar, su relación con su esposa, ¿cómo está? Con su esposo, su relación con sus hijos, con sus padres, ¿cómo está su relación? ¿Cómo está su vida con los amigos, con la familia? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su vida espiritual? Pero déjeme decirle, las manos de Dios son el lugar más seguro en los momentos difíciles de nuestra vida. Pero hoy vamos a dejarnos restaurar por las manos expertas del Maestro. Filipenses 1:6, no lo lea, pero se lo recuerdo, y dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena ¿qué? Obra, la que perfeccionará. Él no deja nada empezado. Él todo lo inicia y lo termina. Si Él le prometió una obra sobre sus hijos, déjeme decirle, Él la va a terminar. Si Él empezó una obra, déle ese aplauso al Señor en esta mañana. Y si Él empezó una obra, si prometió algo sobre su hogar, sobre su familia, si Dios prometió que lo va a sanar, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y míreme en su Biblia, Primera de Samuel, capítulo 30. Y el capítulo 30 viene del capítulo 29, del capítulo 28. ¿Cómo les parece? Pero usted lee el capítulo 28, 29 y encuentra en el capítulo 28, versículo 1, algo que yo quiero poner ahí. Primera de Samuel 28, 1. Vamos a hablar hoy un poquito de David, y yo oro al Señor para que me permita poder aterrizar este mensaje en su corazón y que el principio quede sembrado. Dice que aconteció en aquellos días que los filisteos se reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo
acampaña tú y tus hombres. Aquí está David. Y usted ya sabe la historia del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, que los filisteos eran enemigos de los hebreos. David no tenía por qué estar haciendo alianza con los filisteos. Pero ahí en el capítulo 28 David comienza a hacer una alianza con los filisteos. Ahí David comienza a tomar decisiones equivocadas en su vida, decisiones almáticas por el momento o por la presión. Pero el capítulo 29 de Primera de Samuel nos cuenta que David siguió siendo terco en la decisión y se fue a pelear con los filisteos. Eso está en el capítulo 29. ¿Cuántos tercos hay conmigo en esta mañana? Y nos metemos en unas sin salida, que como decían nuestras abuelas, que por donde metemos la cabeza queremos meter todo el cuerpo. Así nos salgan morados, bueno, somos tercos en nuestra vida. David lo fue en un momento. Claro, aquí David tiene una promesa. ¿Sabe cuál es la promesa que tiene David? Que iba a ser el rey de Israel. David, dice la Biblia, que era un hombre conforme al corazón de Dios. David, dice la Biblia, que era el dulce cantor de Israel. Qué mal ejemplo el que nos está dando David en ese momento. Como cualquier hombre de la tierra era David, como cualquier ser humano. Y en el capítulo 29 David va a pelear con los filisteos. Pero la frustración es que el rey de los filisteos quería a David, le caía bien David. Y si usted lee el capítulo 29 se da cuenta que el rey de los filisteos se sentó a hablar con David y le dijo: David, yo sé que tú tienes un corazón sano, eres un hombre bueno. Pero unos príncipes que tenían los filisteos decían: no confiamos en David. Y fueron y hablaron con el rey de los filisteos. Le dijeron: no queremos que David pelee con nosotros. Así que David, que estaba siendo contratado por los filisteos, el rey lo llama y le dije: venga, mijito, hubo gente que viene y no quiere trabajar con usted. Mejor devuélvase para su casa. Vaya para su casa. David se quedó sin trabajo. David fue rechazado en ese momento. David está viviendo un momento difícil y David se va para su casa otra vez. Y estaba a 3 días de camino de su casa. Y dicen los historiadores que para llegar a su casa tenían que caminar diariamente David y 600 hombres que iban con él. Porque cuando alguien toma una decisión, no solamente la toma él, afecta a otros. David se llevó a 600 hombres y también esos 600 hombres se quedaron desprogramados, desparchados. Iban a la guerra porque eran guerreros y les dicen: ustedes no van a guerrear con nosotros, no van a pelear, no confiamos en ustedes, vayan para su casa. Y se tuvieron que caminar 3 días y dicen que cada día tenía que caminar más o menos de 40 a 50 kilómetros. Así que cuando llegan, están con la esperanza de ver a su familia, de ver a su esposa, a sus hijos. Y cuando comienzan a mirar el capítulo 30, cuenta que David comienza a llegar y comienza a ver humo de lejos. El humo no era porque les estaban haciendo un asado y los estaban esperando. El humo era negro y era demasiado, y había demasiado humo. El humo significaba algo que había sucedido espantoso en el lugar donde ellos habían dejado a su esposa y a sus esposas y a sus hijos. Y más de eso, cuando iban llegando, normalmente cuando los hombres de guerra llegaban, las familias salían, las esposas y los hijos salían gritando, salían a abrazarlos, les llevaban agua, algo para tomar, y hay un silencio sepulcral. En el capítulo 30 nada de eso está ocurriendo. Cuando ellos se van acercando, se van dando cuenta que algo malo sucedió, y lo algo malo que sucedió es que llegó un ejército que se llamaba los amalecitas. ¿Y sabe qué hicieron? Quemaron las casas de las familias y de los 600 hombres que tenía David. No mataron a ninguno, pero cuenta el capítulo 30 que se llevaron a las mujeres y secuestraron a sus hijos. Cuando ellos llegan a ese lugar, todo está vacío y todo está quemado. Escúcheme, encontraron un panorama vacío y quemado.
Lo que ellos estaban esperando era encontrar a sus familias, pero encuentran un vacío y todo está vuelto trizas por el fuego. En ese momento, yo no sé, David, qué comienza a pensar. Tomé una mala decisión en el capítulo 28. ¿Por qué me fui para allá? ¿Por qué me alejé? ¿Por qué tomé decisiones que Dios no me mandó? Lo que estoy viviendo es el resultado de las decisiones que tomé ayer. Y fuera de que David fue rechazado, escúcheme, vaya sumando, rechazado por los filisteos, queman su casa, se roban sus 2 esposas y sus hijos. Y sumado a eso, los hombres que venían con él, los 600, toman piedras y hablan de apedrearlo. No podía estar viviendo el peor día de su vida David. Rechazado, sin trabajo, sin esposa, sin hijos, y lo dejan sus amigos. ¿Algún momento usted se ha sentido en un momento como este de su vida? Donde todas las cosas se vinieron, donde hicieron recorte de personal, donde tengo problemas con mi esposa, donde mi hijo tiene una rebeldía sin causa, donde viene una enfermedad y no sé qué está pasando. David estaba viviendo un momento sumamente difícil porque los amalecitas habían invadido su casa y le había robado todo. Esto que estaba pasando no era un accidente. Esto que estaba pasando era un descuido de David. Pero en medio de todo eso, desde el capítulo 28, Dios tiene un propósito para la vida de David. Diga conmigo, en medio de los fracasos, Dios tiene un propósito para mí. Toque el que está a su lado. Pastor, usted tan cansón con eso. En medio del conflicto, Dios tiene un propósito para ti. Mire, ¿qué pasó cuando sucedió todo eso? Yo quiero que mire su Biblia en el versículo 3. Vino pues David con los suyos a su ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, ¿qué hicieron? Alzaron la voz y ¿qué? Diga conmigo, no da para más. Diga, esta situación no da para más. Alzaron la voz. Primera de Samuel 30, versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron. Imagínense que lloraron tanto que dice la Biblia, y les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Ha llegado usted a llorar hasta ese punto? Donde ya no le salen más lágrimas. Donde usted ya quiere llorar, simplemente siente el taco, el dolor, la sensación, la aflicción, pero usted ya lloró tanto que ya no tiene lágrimas ni fuerzas para llorar. Oiga, hasta para llorar se necesitan fuerzas. Necesitaban fuerzas para llorar. Y en el versículo 6 dice la Biblia, y David se angustió. Léalo conmigo, por favor, no se me vaya, no se me duerma, no se me distraiga. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de ¿qué? Y tenía el ejército, y el pueblo, ¿quiénes eran? 600 hombres de guerra que eran sus luchadores, sus guerreros. Hablaron de ¿qué? De apedrearlo en ese momento. Pero dice la Biblia que pues todo el pueblo estaba ¿qué? En amargura de alma, cada uno, claro está, por sus hijos y por sus hijas. Y dice la palabra del Señor, más David se fortaleció en Dios. ¿Qué hace David en un momento tan difícil de su vida? ¿Qué tenemos que hacer usted y yo en los momentos difíciles de nuestra vida? Venir y llorar y derramar nuestra amargura hasta que nos falten las fuerzas para llorar.
Pero David dice que en ese momento no solo lloró, sino que David, ¿qué hace? Se fortaleció en Dios. ¿Qué vamos a hacer usted y yo para ser restaurados por Dios? Fortalecernos en Dios. Oiga, el día anterior, 3 días antes, estaba muy fuerte este hombre para enfrentarse a los filisteos. 3 días atrás. Pero aquí está siendo un hombre muy débil, reconociendo la necesidad de Dios más que de cualquier otra cosa. ¿Nos hemos sentido invencibles alguna vez? Que podemos enfrentar filisteos, que podemos enfrentar cualquier situación, pero de un momento a otro la vida nos da lecciones, nos enseña cosas y nos quita cosas. Y entendemos que no es en nuestras propias fuerzas. Cuando David iba a pelear con los filisteos, ¿cree usted que lo iba a hacer en el nombre de Dios? ¿En las fuerzas de Dios? No, lo estaba haciendo en sus propias fuerzas. Se estaba dejando guiar por sus emociones. Pero aquí en este momento David se fortaleció en Jehová su Dios. Un hombre descarriado y obstinado ahora está reconociendo que necesita de Dios. Y a veces para reconocer que necesitamos de Dios tiene que haber un panorama de humo y de soledad. No sé si me esté haciendo entender en esta mañana, pero este hombre se fortalece en Dios. Y ahí entiende David que Dios es un Dios rico en misericordia. David tiene que fortalecerse en Dios en el momento en que él estaba quebrado. Cuando usted y yo estamos quebrados, estamos listos para ser llenados de su presencia. Alguna vez hicimos un ejercicio, alguien hizo un ejercicio con los jóvenes y era un ping-pong en una coca con agua, en una vasija con agua. Y usted pone el ping-pong en la vasija con agua y lo sumerge. ¿Y qué hace el ping-pong? Vuelve y sale. Y lo sumerge, vuelve y sale. ¿Qué hay que hacer con el ping-pong? Quebrarlo. Y cuando usted quiebra el ping-pong puede ser sumergido. Ahora, Dios no siempre nos quiebra, pero a veces utiliza esas situaciones en la vida para que usted y yo nos podamos sumergir en su presencia. La Biblia dice, y David se fortaleció en Dios. ¿Cuánto se necesita para que un hombre como David se fortalezca en Dios? ¿Qué se necesita para aquel que cree que es capaz de vencer un Goliat? ¿Qué se necesita para aquel que cree que es capaz de vencer un filisteo? ¿Qué se necesita para aquel que es capaz de desafiar a Dios mismo? Esté de rodillas, quebrantado, fortaleciéndose en Dios. Se necesita a veces que la vida dé vueltas, que nos enseñe cosas. Yo no estoy declarando una maldición nunca sobre su vida, pero ¿sabe por qué usted no ha ido de rodillas últimamente y no ha quebrantado su corazón, no ha orado, no ha visto la necesidad de orar? No ha visto la necesidad de fortalecerse en Jehová su Dios. ¿Por qué David se tiene que fortalecer en Dios? ¿O cómo me puedo fortalecer en Dios? Yo me puedo fortalecer en Dios reconociendo su amor. Diga conmigo, reconociendo su amor. Lo primero que tengo que hacer para fortalecerme en Dios es reconocer que Él me ama. Déjeme decirle que el amor de Dios es como una ola del océano, gigante, como un tsunami. Es una ola que tiene tanta fuerza que yo no puedo comprender el amor de Dios. ¿Alguien de los que está aquí presente conmigo puede comprender el amor de Dios? Yo no puedo explicar el amor de Dios. Su amor es incondicional, no tiene condiciones. ¿Por qué Dios te ama? Porque se le dio la gana y punto. Yo no tengo que hacer nada para que me ame más. Simplemente Él decidió amarnos, simplemente. No hay méritos,
No puedo hacer nada para que Él me ame. No puedo pagar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Estamos en un tiempo que normalmente se llama Cuaresma. Y tenemos que recordar la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y a veces nosotros nos sentimos los mega importantes en la iglesia, los mega necesarios, y nos sentimos los mega indispensables. Pero estamos aquí, ¿sabe por qué? Por su gracia. Yo estoy aquí, John Jairo está acá, no por importante, ni por necesario, ni por indispensable. Estoy aquí por su gracia. Diga conmigo, yo estoy aquí por su gracia. Toca el que está solo, dígale, hey, no se crea tan importante, tan indispensable. Hey, baje de esa nube y deje de soñar. Porque estamos aquí es por su, estamos aquí por su, estamos aquí por su. No la podemos comprender. Él simplemente decidió amarnos. Y esa gracia es como la inmensidad del horizonte. Esa gracia es como la profundidad del océano. No la podemos comprender. Su amor es tan grande por cada uno de nosotros. Por eso cuando yo necesito ser restaurado y la embarré y tomé decisiones que no son, ¿a quién debo acudir? A Dios. Y apelar a su qué, a su amor, y apelar a su qué, Dios, metí las patas. No solo las, perdóneme la expresión, metí todo el cuerpo, la embarré, estoy en la inmunda. Señor, ¿puedes hacer algo conmigo? Yo recuerdo en ese instante a David, al hijo pródigo, cuando recapacita y dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Cuando su padre lo vio a lo lejos, fue movido a ¿qué? Eso es que gracia. Diga conmigo, estoy aquí por su gracia. Cuando el diablo le recuerde lo contrario, recuérdele al diablo que usted está aquí es por su gracia. Pero David, ¿por qué se fortaleció en Dios? Porque David no solamente recuerda su amor, David recuerda las promesas de Dios sobre su vida. ¿Qué promesa había sobre David en ese momento? Que él iba a ser el rey de Israel. Y él tiene que fortalecerse en Dios. ¿Cómo se fortalece un cristiano en Dios si no conoce las promesas? ¿Cómo me puedo fortalecer en Dios si yo no leo la Biblia en semana? Si hace mucho tiempo no encuentro un versículo que se acople o a la necesidad que yo estoy viviendo en el momento. Si yo le pregunto qué promesa, qué palabra le dio Dios para ese problema esta semana. Hay una promesa de Dios para su vida en la cual usted se pueda fortalecer. O usted me dice, ay pastor, la Biblia se me perdió. Ay no, yo no la volví a leer. Ay no, es que yo no sé leer. Yo me pongo a leer y la letra se me junta. Ay no. ¿Y cómo va a fortalecerse usted en Dios si no sabe cuán grande es su amor y si no conoce las promesas que Él tiene para su vida? Hemos repetido esta frase muchas veces en este lugar. Nosotros los pastores no tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos en la palabra todas las promesas. La Biblia tiene 1189 capítulos y en esos 1189 capítulos hay cientos de promesas para cada uno de nosotros. ¿Cuál promesa ha tomado usted en su vida? Pastor, yo no necesito promesas. Estoy muy bien, tengo plata, estoy sano, estoy bien con mi esposa. No necesito de su amor, no necesito de sus promesas. Ok, yo estoy viviendo otra temporada. Yo necesito de su amor y yo necesito de sus promesas. Tal vez esta prédica no es para usted porque no la necesita, pero esta prédica es para aquellos que necesitan saber que Él los ama y que como tiene amor tan grande, tiene ¿qué? Promesas. Diga conmigo, su amor y sus promesas. ¿Qué nos restauran a nosotros? Su amor y sus promesas. Pero sabe también cómo se fortaleció David, recordando que en el pasado Dios lo había liberado.
en una situación terrible, tenemos que recordar, como dice la Biblia, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y nunca han decaído sus misericordias. ¿Puede usted recordar las veces que Dios ha hecho un milagro sobre su vida? ¿Puede usted recordar las veces que Dios ha obrado un milagro a favor de usted? ¿Puede usted recordar las veces que Dios ha abierto una puerta? Esto hizo que David tomara aliento en su vida para levantarse en ese momento de desastre. Versículo 7 y 8. Mire lo que dice de Primera de Samuel. ¿Está conmigo acá todavía? ¿O está pensando en el arroz con pollo que dejó allá? Bueno. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Y David qué hizo? Lo primero que hace es fortalecerse en Dios. Y lo segundo que hace David es que consultó a Dios. Las decisiones que estás tomando, las has tomado fortaleciéndote en Dios y consultando a Dios. Porque es que a veces tomamos decisiones en nuestra vida y no le consultamos a Dios. Y después vamos a donde el líder y le decimos: líder, estoy metido en esta situación, ¿qué puedo hacer? Pastor, ¿qué puedo hacer? Y le decimos: hermano, arrepiéntase. Usted lo que puede hacer es arrepentirse y que el Señor tenga misericordia. Pero dice la Biblia, y David consultó a Jehová diciendo: ¿qué dice la Biblia? ¿Perseguiré a estos merodeadores? Dos preguntas: ¿los podré alcanzar? Y Dios, ¿qué le dice? Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto que Dios le está hablando a David de ¿qué? De una restauración. Que lo que le ha sido quitado, lo que le ha sido arrebatado, lo que le ha sido robado, persígalo. Dios nos está diciendo hoy que nos tenemos que levantar a perseguir nuestros sueños. Tengo que levantarme a perseguirlos. Los voy a perseguir. Y la Biblia dice: sí, persígalos, ciertamente los alcanzarás. ¿Cuántos creemos? Y no me diga amén, amén mentiroso. Todavía no he preguntado lo que he preguntado. Yo dice amén, amén mentiroso. Que puede alcanzar los sueños que tiene. ¿Puede usted creer que puede alcanzar esos sueños? David dice: acérquenme el efod. El efod era como un chaleco que tenían los sacerdotes y tenía dos piedras. Qué bueno tener esas piedras hoy. Una se llamaba Urín y la otra se llamaba Tumín. Y eran piedras a las que usted les preguntaba: ¿será esa mi novia? Y la piedra que decía así se prendía. Usted se imagina, jóvenes, los que están acá. ¿Será que me caso con este? Urín, Tumín, ¿me caso con este? Y una le decía: no, no, no. Esas piedras estaban. David consulta a Dios y Dios le dice: sí, persígalos, porque de cierto los alcanzará. Puede levantar su mano y decir: Señor, yo lo voy a lograr, yo lo voy a alcanzar. Pero ¿cómo lo alcanzo? Cuando me fortalezco en Dios y cuando consulto a Dios. De hecho, él busca el efod del sacerdote. No quería cualquier efod, él quería la misma presencia de Dios. Y dice: los podré alcanzar. Hay sueños a los que nosotros le tenemos que pedir a Dios dirección. No todos los sueños, amado hermano y hermana, son de Dios. No todos los sueños son de Dios. Y Dios le dice: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Versículos 9 y 10 le dice la Biblia: partió pues David. ¿Y quiénes? ¿Y quiénes? Y los 600 hombres con él. Como el tiempo se me está acabando, yo le voy a resumir de la siguiente manera. Se fueron David y los 600 hombres a alcanzar a aquellos. Y de pronto que pasando una colina, 200 de los 600 no fueron capaces. Y David les dice: ¿sabe qué? Llevamos aquí comida,
quédense ustedes con todo lo que tenemos, cuidando lo que tenemos, y yo me voy con los 400. Otra pérdida que tiene David. Y David no se desanima perdiendo esos 200, sigue con los 400. Pero cuando iba con los 400 por allá, se encontró un hombre en el piso en el desierto, casi muerto. Y se acerca y le dicen: ¿y usted qué hace aquí? ¿Qué le pasó? Y el hombre que es está ahí tirado, un egipcio, pero era un esclavo que estaba ahí tirado, es la palabra. Comienza a decir: no, es que mi amo me llevó a una ciudad, quemamos la ciudad, nos robamos las mujeres, nos robamos los hijos, pero como yo me enfermé, me dejó aquí tirado. Ese había participado en lo que había pasado en su ciudad. Y David entonces comienza a hablar con él y dice: denle comida, denle agua. Y el hombre recupera las fuerzas y ya comienza esa conversación que es interesante. Y David le dice: yo le perdono la vida porque quiero matarlo, pero usted me dice para dónde se fueron y dónde están. Y él le dice: yo le digo dónde están, pero tú me perdonas la vida y no me entregas a mi amo. Y David, listo. Este hombre los lleva, y cuando llegan, dice que al amanecer, y es otro tema importante, porque hay un nuevo amanecer, hay un nuevo tiempo, hay un nuevo amanecer para cada uno de nosotros. Y en ese amanecer llegaron y estaban todos los de Amalek tendidos, celebrando todo lo que habían hecho. Y David dijo: este es el momento para recuperar lo que me ha sido quitado. Y en el capítulo 30, versículo 18, versículo 16 de Primera de Samuel 30. ¿Está conmigo ahí todavía? 30, 16, es tan amable. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, dice la Biblia, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. ¿Y qué dice la Biblia? Escúcheme. ¿Y los qué? Hirió David desde la mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. No les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo, léalo conmigo con fe, todo lo recuperó. Dígame si esto no es una restitución. Dígame si no, esto no es una restauración. Tomó David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayendo todo delante decían: este es el botín. Dios llevó a David a una restauración, pero David tuvo que pelear esa restauración. Fue y atacó a los amalecitas y tomó todo lo que ellos le habían quitado. Yo le quiero preguntar en esta mañana: ¿qué promesa hay sobre su vida, sobre lo que le ha sido quitado? ¿Qué promesa hay sobre su hogar? ¿Qué promesa hay sobre su casa? ¿Sabe? La Biblia dice que Dios cumple cada una de sus promesas. Pero para cumplir su promesa, escúcheme lo siguiente, puso la acción en David. David accionó para que se cumplieran las promesas de Dios. ¿Qué acción tengo que hacer hoy para que se restaure mi hogar? Tal vez para que se restaure mi relación con mis padres. La acción que tengo que hacer es ir y pedirles perdón. Tal vez la acción que tengo que hacer para que se cumpla la promesa de la restauración con mi esposa es ir y amarla. Tal vez la acción que tengo que hacer para que se restaure la relación con mi esposo es ir y respetarlo. ¿Qué acción tengo que hacer hoy para que se cumpla la promesa? ¿Qué acción hizo David? Fue y peleó por su casa, fue y peleó por su esposa, fue y peleó por sus hijos, y Dios le devolvió lo que había sido quitado.
Dios nos restaura, pero tenemos que fortalecernos en Él. Tenemos que consultarle a Él y tenemos que accionar. ¿Qué acción tengo que hacer hoy para ser restaurado? Esté de pie, es tan amable en esta mañana. ¿Qué acción tengo que hacer hoy para que se cumpla la promesa de Dios en mi vida? David no se sentó y puso las acciones en las manos de Dios. David confió en las promesas de Dios, pero David accionó. David tuvo que hacer algo. ¿Y sabe qué fue lo que hizo David? Marchar tras los amalecitas y pelear por lo que le había sido quitado. Y llegaron diciendo: este es el botín de David. Este es un tiempo, iglesia, para accionar. Este es un tiempo para fortalecernos en Dios. Este es un tiempo para consultar a Dios. Tal vez la acción que tengo que hacer es levantarme más en ayuno, congregarme más. La acción que tengo que hacer es levantarme más en oración, creerle más a Dios. Pero hay una promesa, déjame decirte, hay una promesa que está esperando por tu accionar. Y tienes que levantarte y accionar. ¿Qué tal si hablas con el Señor en esta mañana? Y le dices: Señor, hoy yo me quiero levantar por mi casa, por mi familia. Yo me quiero levantar por mi esposa, por mi esposo. Yo me quiero levantar por mis hijos, por mis padres. Pero es el tiempo, iglesia, de levantarnos y accionar. Y cuando accionamos, las promesas de Dios vienen sobre cada uno de nosotros. ¿Qué tal si oras ahí donde estás y hablas con el Señor en esta mañana y le cuentas al Señor qué te ha sido robado, qué te ha sido dañado, qué te ha sido quitado? Pero Dios es un Dios que restaura. Tal vez tienes que fortalecerte en Él. Tal vez tienes que consultarle a Él. Y tal vez tienes que accionar en esta mañana por esa promesa que Dios tiene para tu casa, para tu hogar, para tu familia. Señor, te damos gracias en esta mañana. Tú eres un Dios que restaura. Tal vez para que se restaure la relación con ese amigo o esa amiga, tienes que accionar el caminar e ir hasta esa casa y pedir perdón. Tal vez no va a suceder una restauración si tú no accionas. Dios no va a hacer lo que a ti te toca hacer. Tal vez estás esperando el empleo en casa y dices: la promesa es que Dios me va a dar un empleo, pero tienes que accionar, hacer la hoja de vida, ir y tocar puertas, y la promesa vendrá. Habla con el Señor en este tiempo. Y yo sé que el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. A algunos nos han robado, nos han quitado, nos han estafado, pero la Biblia dice que Dios nos va a restaurar, que Dios nos va a devolver. Tal vez la vida, el enemigo te robó la salud, te robó tantas cosas, pero hoy necesitas sentir el amor de Dios. Y yo veo cómo Dios está abrazando en esta mañana, cómo Dios está fortaleciendo en este tiempo. Dile: Señor, me quebraron con un martillo. Yo era como una obra de arte y alguien llegó y me quebró con una maceta. Y no he encontrado a alguien experto que vuelva a unir las piezas
y las ponga en el lugar indicado. Señor, en esta mañana te damos gracias, porque tú vienes a restaurarnos como iglesia. Tal vez sientes que hay tanto pecado en tu vida, que has caído tan bajo, que Dios ya no se interesa por ti. Es una mentira del diablo. Dios te ama. Dios te ama. Y deja que el Espíritu Santo abrace, fortalezca tu vida en esta mañana a través de esta alabanza. Deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón en este tiempo. Si David recuperó en aquel tiempo, la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Gracias, Señor. Espíritu Santo,